Hay una historia en la Biblia que casi nadie cuenta completa. No porque sea difícil de encontrar, está ahí, en el texto, al descubierto, sino porque cuando la lees entera, algo dentro de ti se paraliza, algo primitivo, algo que reconoce el peligro antes de que la mente lo procese. Esta es esa historia, y cuando termines de escucharla, el mundo que conoces ya no se verá igual. Existe un lugar en el Medio Oriente donde los arqueólogos dejan de excavar, no porque no haya nada, sino porque hay demasiado. Capas de ceniza, huesos fundidos en la tierra, cristales de arena que solo se forman bajo calor extremo, el tipo de calor que no debería haber existido hace 4000 años. Los científicos tienen un nombre técnico para este fenómeno. Lo llaman evidencia de destrucción catastrófica de origen desconocido. La Biblia tiene otro nombre: Sodoma. Pero aquí está el problema. Lo que la mayoría de la gente sabe sobre Sodoma es solo la superficie. Es el tráiler de una película que nadie se atrevió a ver completa. Porque la historia real de lo que pasó esa noche, lo que vieron los ángeles, lo que hizo Lot, lo que eligió su esposa, lo que ocurrió después en aquella cueva oscura en las montañas, eso no aparece en los sermones del domingo. Y hay una razón para eso. Porque la historia completa no es solo aterradora en el sentido sobrenatural de la palabra. Es aterradora porque habla de nosotros, de lo que los seres humanos somos capaces de hacer cuando la civilización se desmorona, de lo que elegimos cuando creemos que nadie nos observa, de lo que destruimos cuando creemos que somos los únicos que importamos. Comencemos desde el principio, desde mucho antes de que cayera el fuego. Hay un momento en el libro del Génesis que los lectores casuales pasan por alto. Es casi una nota al margen, en medio de genealogías y migraciones. Dice, con una simpleza que eriza la piel, que los hombres de Sodoma eran malos, excesivamente malos, pecadores contra el Señor en gran manera. Esa frase, en el hebreo original, no es una descripción moral genérica, es una advertencia, una señal de alerta máxima. El escritor la coloca ahí como se coloca una señal de peligro frente a un abismo, para que el lector entienda que lo que viene después no es un accidente, no es un desastre natural, es una consecuencia. Pero la historia no empieza en Sodoma. Empieza con un hombre parado bajo el sol abrasador del desierto. Abraham, un anciano de 99 años, sentado a la entrada de su tienda en el calor del mediodía. Y de repente aparecen 3 hombres frente a él. El texto dice que Abraham los vio y corrió a su encuentro. Corrió. Un hombre de 99 años corrió bajo el sol del mediodía para recibir a 3 extraños. Hay algo en ese detalle que los comentaristas modernos tienden a ignorar. La hospitalidad en el mundo antiguo no era solo una virtud social, era una ley sagrada. Era el pegamento invisible que mantenía unidas a las civilizaciones del desierto. Un viajero sin refugio en el desierto era un hombre muerto. Así que recibirlo era, literalmente, salvar una vida. Abraham no sabía todavía quiénes eran esos 3 hombres. No sabía que 2 de ellos eran ángeles. No sabía que el tercero era algo que la mente humana apenas puede contener. Pero los trató como si lo supiera. Les lavó los pies, les preparó la mejor comida que tenía: pan recién hecho, carne tierna, leche y mantequilla. Se quedó de pie mientras ellos comían, listo para atenderlos. Y entonces, en medio de esa escena casi doméstica, casi cotidiana, uno de los visitantes dijo algo que hizo que Sara, la esposa de Abraham, escondida detrás de la tela de la tienda, soltara una carcajada. Dijo que Sara iba a tener un hijo. Sara tenía 90 años.
Y la risa de Sara es importante, no porque sea graciosa, sino porque es humana. Es la risa de alguien que ha esperado tanto, que ha sufrido tanto, que la esperanza ya no le parece una posibilidad real. La risa de alguien que ya no se atreve a creer. Pero esa risa va a quedar suspendida en el aire mientras la historia da un giro brutal. Porque inmediatamente después, los visitantes miran hacia el sur, hacia el horizonte donde se levanta el humo de las ciudades del valle, y dicen algo que cambia el tono de toda la escena. Dicen que el clamor de Sodoma y Gomorra es muy grande. La palabra hebrea que se usa aquí para clamor es zaaká, y no significa simplemente ruido o pecado, significa el grito de alguien que está siendo victimizado. Es la misma palabra que se usa cuando alguien clama pidiendo justicia, cuando alguien que no tiene poder grita al único que puede escucharle. Lo que esto significa es que antes de que cayera el fuego, alguien en Sodoma estaba gritando, alguien débil, alguien vulnerable, alguien que no podía defenderse a sí mismo, y ese grito llegó hasta el cielo. Abraham lo entiende y hace algo extraordinario, algo que revela más sobre su carácter que cualquier otra cosa que haya hecho. Negocia. Se planta frente al ser más poderoso del universo y comienza a negociar. ¿Y si hay 50 justos en la ciudad? ¿La destruirías? ¿No sería injusto matar al justo con el impío? Y la respuesta es no. Si hay 50 justos, la ciudad será perdonada. Abraham hace una pausa y luego, con la cautela de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, baja el número. ¿Y si son 45? No. ¿40? No. ¿30? No. ¿20? No. Y aquí, Abraham hace algo que revela un miedo profundo. Un miedo que no ha verbalizado, pero que está implícito en cada reducción del número. ¿Y si son 10? 10. El número más bajo que se atreve a pedir. El número que, probablemente, Abraham sabe que es el mínimo posible si su sobrino Lot, con su familia, vive ahí. La respuesta es la misma. Por 10 justos, la ciudad será perdonada. Y el visitante se va, y Abraham regresa a su tienda. Y nosotros, leyendo esto, nos preguntamos algo que el texto no responde directamente. ¿Por qué 10? ¿Por qué se detuvo en 10? ¿Sabía Abraham que no había ni siquiera 10? ¿Que la ciudad estaba tan corrompida que no alcanzaba ni ese número mínimo? La respuesta llega esa misma noche, y es más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. Los 2 ángeles llegan a Sodoma al atardecer. Imagina la escena. La luz dorada del ocaso golpeando las murallas de una ciudad próspera. Mercados que se están cerrando. El olor a comida cocinándose en los hogares. El sonido de voces, risas, el ruido normal de la vida cotidiana. Y en la puerta de la ciudad, sentado, está Lot. Lot los ve y repite casi palabra por palabra lo que hizo Abraham. Se levanta, les hace reverencia, los invita a su casa, insiste cuando ellos dicen que van a quedarse en la plaza pública. Insiste. Ese detalle es crucial. Lot sabe algo sobre Sodoma que los ángeles, aparentemente, no saben todavía. Sabe que la plaza pública de noche no es un lugar seguro. Sabe lo que les puede pasar a 2 extranjeros desprevenidos si los dejan solos en las calles de esta ciudad. Así que insiste. Y finalmente los lleva a su casa y les prepara una cena. Entonces ocurre. Antes de que se acuesten, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa. No algunos hombres, todos los hombres, jóvenes y viejos, todo el pueblo sin excepción. Llamaron a Lot y le dijeron:
¿Dónde están los hombres que entraron a tu casa esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra hebrea que se usa aquí es yadá, conocer. Es la misma palabra que se usa en otros contextos bíblicos para relaciones íntimas. El eufemismo es transparente, pero lo que hace que esta escena sea verdaderamente aterradora no es lo que la multitud quiere hacer, es la respuesta de Lot, porque Lot sale, cierra la puerta detrás de él y hace una oferta que ha dejado perplejos y horrorizados a lectores durante miles de años. Ofrece a sus propias hijas, 2 hijas, vírgenes. Las ofrece a la multitud. Haced de ellas como bien os parezca, dice. Solo no hagáis nada a estos hombres, porque entraron bajo la sombra de mi techo. Hay varias maneras de interpretar esto, y ninguna de ellas hace que Lot salga bien parado. Algunos estudiosos argumentan que Lot está siguiendo el código de hospitalidad antiguo al extremo más absurdo, priorizando la protección de sus huéspedes sobre todo lo demás, incluyendo sus propias hijas. Otros argumentan que refleja el estatus inferior de las mujeres en esa sociedad. Otros simplemente lo leen como lo que parece ser, un hombre desesperado tomando una decisión horrible. Pero la multitud no acepta. La multitud lo empuja, lo amenaza. Dice que van a hacerle peor que a los extranjeros. Y justo en ese momento, los ángeles actúan. Extienden la mano, toman a Lot, lo meten dentro de la casa, cierran la puerta y golpean con ceguera a todos los hombres afuera, desde el más pequeño hasta el más grande, de tal manera que se fatigan buscando la puerta. Detente aquí un momento. Esa imagen. Decenas, quizás cientos de hombres, ciegos, tambaleándose en la oscuridad, buscando una puerta que ya no pueden encontrar. No huyeron en pánico, no se dispersaron asustados, siguieron intentando entrar. Ciegos, agotados, siguieron intentando. El texto lo dice específicamente. Se fatigaron buscando la puerta. Eso no es solo una escena de acción. Es una declaración sobre el estado de una civilización. Una ciudad donde los hombres continúan intentando cometer violencia, incluso después de ser golpeados por una fuerza sobrenatural. Donde el instinto predador es más fuerte que el instinto de supervivencia. Ahora los ángeles se dirigen a Lot con urgencia. ¿Tienes más familia aquí? Yernos, hijos, hijas. Sácalos, porque vamos a destruir este lugar. Y Lot hace algo que parece incomprensible a primera vista. Sale en medio de la noche y va a hablar con sus yernos, los hombres que debían casarse con sus hijas, y les dice que huyan porque la ciudad va a ser destruida. Y los yernos se rieron de él. Pensaron que estaba bromeando. Esa risa, de nuevo la risa, pero esta vez no tiene la inocencia de la risa de Sara. Esta risa es la risa de la complacencia, la risa de personas tan sumergidas en su mundo, tan convencidas de que el mañana será igual al hoy, que no pueden imaginar la catástrofe aunque se les anuncie directamente. Esta risa los mató. Cuando el amanecer comenzó a llegar, los ángeles urgieron a Lot a que se apresurara. Pero Lot se demoró. El texto lo dice con esa brutalidad seca que caracteriza al Génesis. Lot se demoró. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. ¿Estaba esperando a los yernos que no vinieron? ¿Estaba mirando su casa, sus posesiones, la vida que había construido? ¿Estaba paralizado por la enormidad de dejar atrás todo lo que conocía? Sea cual sea la razón, los ángeles no esperaron. Lo tomaron de la mano, tomaron la mano de su esposa, tomaron las manos de sus 2 hijas y los sacaron de la ciudad a la fuerza. Los sacaron. Uno de los ángeles les da una instrucción que parece simple,
pero que va a convertirse en el punto central de la historia. Escapa por tu vida. No mires atrás. No te detengas en todo el llano. No mires atrás. ¿Por qué esa instrucción? ¿Qué importa si miran atrás? ¿Es solo una regla arbitraria? ¿Una prueba de obediencia? ¿O hay algo más? Guarda ese pensamiento, porque lo vamos a necesitar más adelante. Lot negocia el destino. Le pide a los ángeles que en lugar de huir a los montes, le permitan refugiarse en una pequeña ciudad cercana llamada Zoar. Y los ángeles aceptan. Le dicen que no destruirán esa ciudad por él. Lot entra en Zoar cuando el sol sale, y entonces el cielo se rompe. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. El texto es casi telegráfico en su descripción de la destrucción. No hay detalles dramáticos, no hay gritos ni escenas de pánico, solo esa frase fría, casi administrativa: azufre y fuego desde los cielos. Los arqueólogos que han excavado la región del Mar Muerto han encontrado algo que no encaja con ningún evento geológico conocido de esa era. Una capa de cerámica y ladrillos de barro cocidos a temperaturas que superan los 1500 grados Celsius. Betún y azufre en concentraciones anómalas. Y algo más perturbador, una capa de sal que cubre todo como una mortaja. La sal es importante, ya verás por qué. Y en medio de esa lluvia de fuego, mientras Lot y sus hijas corrían hacia Zoar, su esposa miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Esta es probablemente la imagen más icónica de toda la historia. La mujer de Lot vuelta sal. Es la imagen que aparece en las ilustraciones bíblicas, en las referencias culturales, en las advertencias morales. Pero casi nadie se detiene a pensar en ella realmente. Piensa en esta mujer por un momento. No tiene nombre en el texto. En toda la narración, en medio de una de las historias más dramáticas de la Biblia, su nombre no aparece ni una sola vez. Solo la conocemos como la mujer de Lot. Tenía hijas, tenía yernos, tenía una vida en esa ciudad, tenía vecinas con las que probablemente hablaba cada día, tenía recuerdos en cada calle, en cada edificio, en cada rincón de esa ciudad que estaba siendo incinerada detrás de ella. ¿Cuánto tiempo puedes huir de lo que te está destruyendo antes de que algo dentro de ti necesite mirar atrás? El texto no juzga lo que siente, solo registra lo que hizo. Miró atrás y se convirtió en sal. Hay comentaristas que interpretan esto literalmente como un milagro o una intervención sobrenatural. Hay otros que sugieren que murió en la lluvia de escombros y azufre que cayó en la llanura, y que su cuerpo fue cubierto por los depósitos de sal que caracterizan esa región. El Mar Muerto, literalmente el lago más salado del mundo, está a pocos kilómetros de donde ocurrió todo esto. Pero más allá de la mecánica del suceso, hay algo que la historia de la mujer de Lot susurra en las páginas del texto sagrado. Algo sobre el costo de dejar atrás lo que amas. Algo sobre lo que le pasa a los que no pueden soltar. Algo sobre cómo a veces el mismo acto de mirar atrás te convierte en monumento de lo que perdiste. Ahora Lot y sus 2 hijas están solos. Llegaron a Zoar, pero Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar. El texto no explica bien por qué. Quizás el trauma del escape era demasiado. Quizás los habitantes de Zoar, también testigos del cielo en llamas, lo miraban con desconfianza. O quizás simplemente Lot no podía quedarse quieto en ningún lugar. Así que subió de Zoar y habitó en el monte, él y sus 2 hijas. Aquí el texto hace algo que es literariamente brillante y moralmente perturbador.
nos recuerda que las 2 hijas de Lot eran solteras. Sus prometidos, los yernos que se rieron, habían muerto en el fuego, y ahora estaban solas con su padre en una cueva en las montañas. Y las hijas de Lot tomaron una decisión. La hija mayor le dijo a la menor: «Nuestro padre es viejo, y no queda ningún hombre en la tierra para que entre a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, demos vino a nuestro padre, y durmamos con él para que conservemos de nuestro padre descendencia». Detente, procesa esto. Estas 2 mujeres creían que eran las últimas personas sobre la tierra. Habían visto el cielo incendiarse, habían visto su ciudad desaparecer en el fuego, habían perdido a su madre, habían perdido a sus prometidos. Estaban en una cueva, en el fin del mundo que conocían, y su conclusión fue que eran las últimas supervivientes de la humanidad. Estaban equivocadas. Abraham seguía vivo. Había otras ciudades, otros pueblos, pero ellas no lo sabían. Desde su cueva en la montaña, mirando el humo que todavía se elevaba sobre las llanuras devastadas, debía parecer que el mundo había terminado. Y tomaron una decisión desesperada en respuesta a lo que creían era una situación desesperada. Le dieron vino a su padre esa noche, tanto vino que el texto dice que él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo ella se levantó. Y la mayor se acostó con él. A la noche siguiente hicieron lo mismo con la menor, y las 2 quedaron embarazadas de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab, que en hebreo antiguo suena sospechosamente similar a Meab, que significa de mi padre. Y la menor tuvo un hijo y lo llamó Ben-Amí, que significa hijo de mi pueblo. De Moab descendieron los moabitas, de Ben-Amí los amonitas. 2 naciones que van a aparecer repetidamente en el resto del Antiguo Testamento. 2 pueblos que van a ser enemigos constantes de Israel. Y ambos descienden de esta cueva, de esta noche, de estas decisiones tomadas en la oscuridad por 2 mujeres que creyeron estar solas en un mundo destruido. Pero hay algo más en esta historia que casi nadie menciona. Hay una ironía terrible y hermosa enterrada en el texto. De la hija mayor de Lot, la que comenzó todo aquella noche en la cueva, desciende una mujer llamada Ruth. Ruth la moabita, la que dijo a su suegra: «A donde tú fueres, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». Una de las historias de lealtad y amor más hermosas de toda la literatura bíblica. Y de Ruth desciende David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el poeta de los salmos, el guerrero que mató a Goliat. Y de David, según el Evangelio de Mateo, desciende Jesús. Traza la línea. La destrucción de Sodoma, la decisión de las hijas de Lot en una cueva, Moab, Ruth, David. La historia más oscura de la Biblia tiene enterrado en su centro un hilo de gracia que conecta el horror con algo completamente diferente. Como si el narrador divino estuviera diciendo: «Mira lo que puedo construir incluso con esto, incluso con esto». Pero volvamos al principio, porque todavía no hemos respondido la pregunta más importante. ¿Por qué es esta la historia más aterradora de la Biblia? No por el fuego, no por los ángeles, no por la mujer de sal. Es aterradora porque es un espejo. Sodoma no era un lugar de monstruos, era un lugar de personas. Personas que habían construido una ciudad próspera en un valle fértil. El texto dice que la región de Sodoma y Gomorra era como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Era rica, era abundante. La prosperidad que Sodoma tenía la corrompió de una manera específica. El profeta Ezequiel lo describe siglos después
con una precisión clínica que hiela la sangre. He aquí que esta fue la maldad de tu hermana Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Recuerda la palabra za'aká, el clamor, el grito de alguien siendo victimizado que llegó hasta el cielo. No era solo una ciudad de violencia, era una ciudad que ignoraba el sufrimiento a su alrededor. Una ciudad donde la abundancia convivía con la indiferencia, donde la prosperidad construyó muros alrededor del corazón colectivo, y eso la destruyó. Ahora piensa en el mundo actual. Piensa en ciudades modernas, donde la riqueza y la pobreza extrema coexisten a pocas cuadras de distancia. Piensa en la facilidad con la que los privilegiados pueden pasar junto al sufrimiento sin verlo. Piensa en cuántos gritos no escuchados se elevan cada día desde personas que nadie ve. ¿Ves por qué es aterradora? No porque sea antigua, sino porque no lo es. Y luego están los personajes de la historia. Lot, que era un hombre bueno, según el Nuevo Testamento lo califica así: un hombre justo, angustiado por la conducta de los malvados. Y sin embargo, ese mismo hombre ofreció a sus hijas a una multitud enardecida para proteger a sus invitados. No hay manera de leer eso sin incomodidad. No hay interpretación que lo haga completamente aceptable. Lot era bueno y tomó decisiones terribles. Esas dos cosas coexisten en él con una honestidad que la Biblia no intenta suavizar. Y la mujer de Lot, sin nombre, sin voz propia en el texto, que miró atrás y se convirtió en el símbolo de todos los que no pueden soltar el pasado, aunque el pasado esté en llamas. ¿Quién puede decir con seguridad que no habría hecho lo mismo? Y las hijas, actuando desde el terror y la desesperación, tomando una decisión que el texto registra sin condenarlas explícitamente, solo registra, solo cuenta. Esta es la parte que la mayoría de los predicadores omiten. La historia no termina con el fuego, no termina con la destrucción, termina en una cueva oscura con 3 supervivientes traumatizados, tomando decisiones que van a tener consecuencias durante generaciones. El trauma no desapareció con el fuego, se transformó, se reprodujo, continuó. Pero el hilo dorado también continuó. Ruth, David, la línea que lleva a algo que la teología cristiana llama redención. Como si la historia estuviera diciendo: el horror no tiene la última palabra. Pero el horror fue real. No lo olvides, no lo romantices, no lo uses como simple advertencia moral y luego lo guardes en un cajón. Siéntelo, entiéndelo, porque la próxima vez que veas una ciudad brillante y próspera, donde los gritos de los invisibles no se escuchan, donde la abundancia convive con la indiferencia, donde las puertas de la hospitalidad están cerradas para los extraños vulnerables, sabrás exactamente qué historia estás viendo y sabrás cómo termina. Lot se sentó a la puerta de Sodoma. Abraham corrió bajo el sol del mediodía para recibir a 3 extraños, 2 hombres completamente diferentes, 2 respuestas completamente diferentes a la misma crisis moral. Uno construyó muros, el otro abrió su tienda. ¿Y tú? La pregunta no está en el texto, pero el texto la hace de todas formas. Hay una estatua de sal en algún lugar cerca del Mar Muerto. Los viajeros que visitan esa región a veces toman fotos junto a formaciones salinas que los guías locales llaman, con una sonrisa entre seria y turística, la mujer de Lot. Nadie sabe si alguna de ellas es la real. Nadie puede saberlo. Pero todas son el mismo recordatorio. Que hay cosas
de las que no deberías mirar atrás mientras huyes. Y hay cosas de las que no deberías huir sin antes volverse. Y discernir la diferencia entre unas y otras es, quizás, la tarea más difícil y más urgente que enfrenta cualquier ser humano que camina por la tierra. El fuego cayó una vez sobre las ciudades del llano. Las cenizas todavía están ahí, enterradas bajo capas de historia y tierra y tiempo, esperando que alguien las excave y recuerde lo que dicen. Esta fue esa historia, y ahora la sabes completa.